Iniciamos hoy nuestro análisis de un texto que es, bueno, fundamental. El libro de Shemot. Que casi todo el mundo conoce por su nombre griego, Éxodo. Exacto. Pero vamos a quedarnos con el título hebreo, Shemot, que significa nombres. Porque como bien explican los textos que manejamos, el nombre designa la esencia de un ser. Y esa es la clave de todo. Las fuentes que exploramos hoy proponen que este libro es mucho, pero mucho más que una crónica histórica. Lo presentan como la esencia misma del viaje humano. Un viaje, un paso de la esclavitud a la libertad. Justo. Y es ahí donde queremos meternos de lleno. Vamos a darle una vuelta a qué significan de verdad esclavitud y libertad en este contexto, que no es solo el de un pueblo en Mitzrayim, en Egipto. No, para nada. Es un plano muy personal, muy espiritual. Y esto es algo que seguro que resuena en mucha gente que está en ese punto de replanteárselo todo, de mirar sus creencias con otros ojos, ¿no? Quizás viniendo de una tradición y descubriendo ahora estas raíces. Totalmente. La discusión va a girar en torno a una idea que presentan estas fuentes y que de entrada es bastante chocante. A ver. La idea de que el estado natural del ser humano es una forma de esclavitud espiritual. Una incapacidad por diseño para conectar plenamente con lo divino. ¡Ostras! Visto así, el libro de Shemot no es un libro de historia, es el manual de instrucciones para que se manifieste un único Salvador. Vale, para. Vamos a desgranar eso, porque es una afirmación muy potente. Los textos dicen que esta esclavitud no es solo la de Israel en Mizraim, sino la de toda la humanidad. ¿Cómo se sostiene una idea tan universal? Pues ¿por qué no hablan de una esclavitud física, con cadenas y látigos? Hablan de una esclavitud interna, Ajá. a lo que en hebreo se llama el Yetzer Hará, la inclinación al mal. La fuente se va hasta la reflexión del Creador justo después del diluvio al ver el sacrificio de Noa, y la conclusión divina es que el corazón del hombre es inclinado al mal desde su juventud. Ya. Y lo fascinante aquí es que no lo describe como una rebeldía, como una falta de ganas de agradar al Creador, sino como una incapacidad. Es estructural. El ser humano quiere, pero no puede. Espera un momento, porque esto rompe los esquemas. La idea no es esfuérzate más para ser bueno, sino todo lo contrario. Es justo lo contrario. Es reconoce que no puedes salvarte por ti mismo. ¿Es esa la clave de todo el planteamiento? Has dado en el clavo. Es un giro de 180 grados respecto a muchas filosofías, incluso religiosas. Desde esta perspectiva, la incapacidad humana no es un fallo del sistema. Es una característica. Es una característica fundamental del diseño que, precisamente, abre la puerta a una solución que no puede venir del propio ser humano. Es la condición necesaria para que la idea de un Salvador tenga sentido. ¿Entendido? Vale. Para que podamos navegar por estas ideas, los textos proponen una especie de mapa espiritual, con un código de colores muy visual, para entender los diferentes estatus. Sí, es una herramienta muy útil. Lo primero que nos encontramos en este mapa es lo que llaman el área negra. El área negra. A describirlos. ¿Cuál? Muertos en vida. Uf. Entonces, no se trata de ser mala gente en el sentido tradicional, No, sino de estar, desconectado. de no tener un punto de referencia fuera de uno mismo. Exacto. De hecho, el texto advierte de que ciertas ideas religiosas pueden incluso reforzar esa desconexión al cauterizar la conciencia, dicen. ¿Cómo? Por ejemplo, la idea de soy hijo de Dios y Dios me ama sin importar la conducta, como si fuera un cheque en blanco, ¿sabes? Eso puede anular por completo la necesidad de un cambio real, de un arrepentimiento. De acuerdo. Ya entendemos el mapa y su primer país, por así decirlo, el área negra. Ahora bien, un mapa no sirve de nada si no sabes cómo viajar por él. ¿Cuál es el primer paso para salir de ahí? El primer paso te lleva al área celeste. Aquí es donde se encuentran los que las fuentes llaman justos de las naciones o hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Son todos aquellos que han salido de la oscuridad del área negra y han entrado en la luz. El texto usa una metáfora preciosa, la del oasis de Elim en el desierto. Sí. Dice que había 70 palmeras que representan a las naciones y que eran sostenidas por 12 fuentes de agua, que son Israel. Son los extranjeros que han abandonado la idolatría y viven en armonía con el pueblo. Y nos queda una zona en el mapa. Nos queda el área azul, que corresponde al pueblo de Israel. Y aquí la fuente insiste en algo que es crucial. A ver. No se trata de que sean mejores o de que tengan más valor. Se trata de que tienen una función distinta. Una función. Una función sacerdotal.
De intermediarios, muy parecida a la que tenían los levitas dentro de Israel para el resto de las tribus. Son, como dice esa extraña bendición de Bilam, una nación que no es contada entre las naciones. Su función es distinta. Esa distinción de función y no de valor intrínseco me parece fundamental, sobre todo para quien viene de un sistema donde las jerarquías espirituales son muy rígidas. Desde luego. Pero me deja con una duda práctica. Si alguien se identifica en una de estas áreas, ¿está atrapado ahí? ¿O describen estas fuentes una forma de, de cambiar de estatus? Describen una forma, sí. Históricamente el proceso era a menudo muy orgánico, ¿sabes? Se daba a través de la unión familiar. Ah, claro. El ejemplo más famoso es el de Ruth, la moabita. Ella se une al pueblo no a través de un rito en un templo, sino casándose con un varón israelita. Al hacerlo, se somete voluntariamente a esa cabeza, a esa identidad. Es un mundo donde la palabra y el compromiso familiar tienen un peso legal y espiritual absoluto. Pero más allá de eso, las fuentes señalan un elemento que es central para este cambio de estatus, que es el agua. Sí, El agua como agente de purificación. efectivamente, el agua es omnipresente. La describen como un líquido espíritu transmisor. ¡Qué buena definición! Vemos a Aarón y a sus hijos siendo lavados con agua para ser consagrados. Vemos a los sacerdotes lavándose las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Incluso los objetos, los utensilios tomados como botín de guerra, debían ser purificados, pasados por fuego y por agua. El agua limpia lo físico y simbólicamente arrastra la impureza espiritual. Vale, has mencionado varios rituales con agua. El más conocido hoy en día es el bautismo, que aquí los textos llaman tevilá. ¿Es ese el punto de partida para todo, para salir de esa área negra? Es el punto de partida para salir del área negra, ¿sí? La tevilá, la inmersión completa en agua, es el rito que simboliza el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ajá. Es el que vemos practicar a Yohanan, a Juan el Bautista, en el Jordán, y es lo que le dicen a Shaul, a Pablo, que haga justo después de su encuentro con Yeshua en el camino a Damasco. Y piensa que Shaul ya era un fariseo o un erudito de la Torá. Claro, no era un cualquiera. Para nada. Pero aún así necesitó este ritual para pasar de un estado espiritual a otro. Pero las fuentes mencionan un nivel de purificación todavía más profundo, para un tipo de impureza muy concreta. Sí, para la impureza más grave de todas, la que se contrae por el contacto con la muerte, que es la esencia misma del área negra. Y para eso, Para eso no bastaba con agua corriente. Se necesitaba usar agua mezclada con las cenizas de una vaca roja, la pará aduma. un momento, porque la conexión que hacen los textos aquí es muy potente. ¿Cómo argumentan las fuentes que las cenizas de un animal, por muy específico que sea el ritual, son una representación directa del Mesías? Es que es una afirmación muy fuerte. Lo es, lo es. La lógica que proponen es que este es el único ritual que purifica del contacto con la muerte, que es la desconexión total del Creador. Vale. Por tanto, el agente purificador debe tener un poder sobre la muerte misma, una cualidad que estas fuentes atribuyen únicamente al Mashiach, al Mesías. Es el sacrificio definitivo que anula la impureza definitiva. Entiendo. Vale. Acabamos de cruzar la primera frontera en nuestro mapa. Aclaremos los pasos. ¿Cómo funciona exactamente la transición? Primero, para llegar al área celeste, para ser considerado un hijo de Abraham, y luego, si se quiere dar ese paso, ¿cómo se entra en el área azul, para ser un hijo de Israel? El paso del área negra a la celeste se logra, según esta perspectiva, a través de la fe y de esa tevila, la inmersión, En agua. en agua, hecha en el nombre de Yeshua Mashiach. Ese es el rito que constituye a alguien como hijo de Abraham, sacándolo de la muerte espiritual y trayéndolo a la luz. ¿Y el siguiente salto, de celeste a azul? Ese es un acto de una naturaleza completamente distinta. No es solo un acto de fe, es un acto legal. Legal. Sí, se realiza a través del pacto de la circuncisión, el Brit Milá. Este pacto cambia el estatus legal de la persona. La fuente nos da un ejemplo clarísimo del propio libro de Shemot. Cuéntame. A un extranjero, aunque sea un justo de las naciones que vive con el pueblo, le está prohibido comer del cordero de Pesaj. Sin embargo, si él y los varones de su casa se circuncidan, la Torá dice que entonces pasa a ser como el nativo de la tierra. Y puede participar plenamente. Exacto. Su estatus legal ha cambiado. Esto nos lleva a un punto que los textos recalcan muchísimo y que me parece vital para quien está, como decíamos, transitando de un sistema a otro. Ajá. La diferencia entre religión
y misticismo. Es una distinción crucial. La fuente define la religión como un sistema que se interpone entre la persona y el creador, Que necesitas al sacerdote, a la iglesia, a la organización. para que valide tu acto. Sin su sello, sin su intervención, no es válido. Mientras que el misticismo, tal y como lo presentan aquí, es una relación directa, personal. O sea que, para que quede claro, en el modelo de religión es como si necesitaras que un funcionario del banco te selle un ingreso para que el dinero esté en tu cuenta. Es una buena analogía. Y en el misticismo, el ingreso es una transferencia directa que haces tú y es válida en el instante en que la haces, con intención. Es la analogía perfecta. La eficacia de estos rituales, ya sea la Tevilá o el Brit Milá, no depende de la presencia de una autoridad religiosa que los oficie. Depende de la sinceridad del corazón de quien los realiza. Entiendo. La autoridad externa puede dar un marco legal, social, pero la validez espiritual nace del interior. Se pasa de una transacción con una institución a un pacto personal con el Eterno. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Hay un momento clave en la historia cuando el Eterno le revela su nombre a Mosé, un nombre que se describe como que había estado oculto. Los textos sugieren que el pueblo en el desierto, a pesar de recibir la Torá, quizás se quedó en la superficie. Se quedó en la capa externa. Sí, en la capa externa de la revelación. Esa es la idea central. Y se apoyan en una cita del Zohar que es una imagen potentísima. Los relatos de la Torá son solo una vestidura. Solo la ropa. Solo la ropa. Pensar que la ropa es la Torá misma es un grave error. La fuente lo desglosa así. La ropa son los relatos, las historias. El cuerpo que hay debajo de la ropa son los mandamientos, las instrucciones. Pero el alma, la Neshama, que da vida a ese cuerpo, es el Mashiach. Es el principio viviente que da sentido a todo lo demás. Eso es. Y si uno se queda solo con la ropa, con las historias, se pierde el núcleo. Esto es muy relevante para quien está releyendo estos textos, quizás después de toda una vida, buscando ese significado más profundo. Exacto. Se usa otra parábola para ilustrarlo, la del escriba docto en el reino de los cielos, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Nuevas y viejas? Aferrarse solo a lo viejo, a lo ya establecido, a como siempre se ha hecho, impide aceptar lo nuevo que el Espíritu quiere revelar. Si la comprensión espiritual no se renueva, no crece, entonces esas fuentes de agua viva de las que habla Yeshua no pueden fluir. ¿Se necesita una mente abierta? Un corazón dispuesto a ver más allá de la vestidura. En resumen, el viaje que proponen estos textos a través de Shemot es un mapa para salir de esa esclavitud fundamental, que es la inconsciencia, la incapacidad espiritual. Y es un camino que implica purificación, un cambio de estatus y sobre todo una revelación que tiene que ser personal. Y es importante insistir en que no se trata de niveles de ser mejor o peor. Es una cuestión de función y de nivel de conciencia, de maduración. ¿Como un proceso de maduración? Pues el texto lo describe como un viaje en 3 etapas. Se empieza siendo un animal, en el sentido de ser víctima de las circunstancias, de culpar siempre a los demás. Vale. Luego se pasa a ser un niño, que ya es hijo y está en casa, pero es dependiente, tiene que pedir permiso para todo, y el objetivo final es llegar a ser un hijo con autoridad. ¿Y qué es un hijo con autoridad? Pues alguien proactivo, que conoce la voluntad del Padre y tiene la capacidad de crear y manifestarla. Lo que nos deja con una reflexión final, una pregunta que el material deja suspendida en el aire. El análisis distingue claramente entre el hijo de Abraham, que está en esa área celeste, a salvo, pero esperando a que el Eterno actúe en su tiempo. En una espera pasiva, sí. Y el hijo de Israel, que asume su función sacerdotal, su rol en el área azul, y se convierte en la herramienta activa que el Eterno utiliza para cumplir sus promesas aquí y ahora. La pregunta que queda para cada persona es, ¿en la propia vida espiritual se está actuando desde una actitud de espera pasiva o desde una de responsabilidad proactiva?